Buenas Listo, noches. Josito, todo tuyo. Bueno, muy bien, gracias. Buenas noches, yo soy el ingeniero Jorge Ancil, estoy a cargo del Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Tecnológica acá de Buenos Aires, y junto con el ingeniero Germán Tarcia, y que nos da una mano también es el ingeniero Pablo González Caguas, vamos a darles las prácticas de laboratorio, que son toda la parte de ensayos destructivos y no destructivos. Ya como hemos empezado esta semana, primer trabajo, extracción, compresión y flexión. Entonces, esta está en la nube, perdón. Tracción, compresión y flexión. Entonces, yo ahora voy a empezar con lo que es compresión. Vamos a escribir la máquina, ¿sí? Compartir. Si querés te las describo yo, Jorge. ¿Eh? Si querés te las describo yo, así te lo haces Bueno, más. a ver, ¿se ve? Está por venir. Sí. Está por venir, está por venir. Perfecto. Ahora agrandamos un poquito más. A ver ahí. Corremos un poquito esto. Agrandamos. A ver dónde está. Ah, es muy grande, no lo veo. Agranda un pelito más. A ver ahí, ahí. Ahí me gusta. Ahí va, ahí va. Sí, porque la solapa te tapa, ¿viste? Y si tocas algo mal. Bueno, entonces vamos a escribir un poquito al revés. Siempre se empieza con tracción, pero vamos a hacer compresión primero. ¿Sí? ¿Qué entendemos nosotros por lo que es un ensayo de compresión? Consiste en someter una probeta a un esfuerzo axial que la carga que se le aplica va aumentando en forma lenta y paulatina, y lo que tiende a hacer es acortar las dos caras digamos, de la probeta, ¿no? Antes de entrar en el ensayo en sí, lo que vamos a definir un poquitito es que en lo que es la mayoría de los materiales metálicos y más que nada metálicos, el ensayo predominante es tracción. ¿Por qué tracción? Porque es el ensayo que más solicita a la pieza, o sea, es el ensayo que arroja los menores valores de resistencia y de deformación, y ese porque en general la mayoría de los materiales metálicos está caracterizado por ese valor. Digamos, si por ejemplo pensamos en los elementos que se utilizan en la parte de construcciones, como el hormigón, el ensayo de compresión es más importante, digamos, es mucho más importante que el de tracción para la construcción, o sea, para todo lo que es el hormigón. Pero lo que es el acero, el ensayo predominante es la tracción. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, de acuerdo al proceso que vamos a realizar en la industria, tenemos que someter un material a ciertas deformaciones, a ciertos conformados, o en realidad cómo se va a comportar en la vida real, lo que tenemos que hacer son ensayos que se ajusten un poco más o que se adecúen a los esfuerzos que van a sufrir esos materiales, ¿no es cierto? Entonces, el ensayo, digamos, de compresión es muy utilizado, por ejemplo, cuando se hace un estampado, un forjado, donde yo lo voy a cambiar de cierta dimensión y le voy a producir deformaciones importantes. Entonces, nosotros en este ensayo, como en todos los que vamos haciendo, se van a encontrar valores característicos de carga, que son importantes. Vamos a ver una gráfica de cómo se comporta ese material cuando se va comprimiendo, y vemos cómo, cómo se comporta ese material en la realidad, ¿no? Digamos, acá simbolizado ven como una barra, y que en sus extremos se le aplica una fuerza lenta y progresiva. Estos ensayos son cuasi estáticos, no son ensayos dinámicos como después vamos a ver en otra práctica. ¿Sí? La carga se aplica en forma lenta, porque digamos, si no, el material reacciona de una manera distinta, se define así, ¿no es cierto? ¿En dónde vamos a hacer ese ensayo? El ensayo vamos a hacerlo en una máquina de tracción, ¿sí? Una máquina universal de ensayo, ¿sí? O sea, ¿de qué consta esa máquina? Esa máquina consta de lo siguiente. Básicamente, si nosotros pensamos como si fuera una prensa, pero no la podemos decir una prensa porque como si fuera de alguna manera faltar al respeto.
Es una prensa con un montón más de, digamos, el principio básico es igual que una prensa, ¿sí? Pero tiene un montón más de, digamos, de accesorios, que no es una prensa común. Entonces, ¿de qué consta? En el primer cuerpo, donde ven el dial indicador, abajo hay una bomba, y en esa bomba toma aceite de un reservorio, eleva la presión, esa velocidad, digamos, de fluido la vamos a regular con una perilla que está ahí, que nos va a dar una cierta velocidad de ascenso ¿a qué? A esta mesa que está acá, ¿sí? El fluido pasa por una tubería por aquí debajo, acá debajo hay un gran cilindro pistón, ¿sí? Es bastante grande, ¿por qué? Porque presión por superficie nos va a dar fuerza. Entonces, esta mesa lo que va a hacer se va a elevar. ¿Qué se va a elevar? La mesa y las dos columnas plateadas o cromadas, ¿eh? Es esta que ustedes ven acá, y estas dos plateadas sujetan la mesa superior, ¿sí? Esta es la que va a ser el trabajo mecánico durante el esfuerzo lo hacen ambas mesas, pero el que va a hacer el desplazamiento va a ser la mesa de arriba. Y esta mesa transversal, que está sujetada por las columnas negras, no está agarrada a la mesa, pasa de largo en realidad. Acá no se puede ver, porque si en la facultad de lo ven, la columna pasa de para abajo y es solidaria a la base, a la fundición de toda la base, ¿sí? Entonces, esta mesa que dice fija, cuando yo la necesito para posicionar de acuerdo al largo de la probeta, la muevo tiene un motorcito al costado, sube y baja. Pero después, una vez que, digamos, antes de empezar el ensayo, esto no se toca más, queda en esa posición, tiene un tornillo de paso irreversible, cosa que si yo le hago fuerza no giran los tornillos, y queda quieta. Este es solo para posicionar, es un motor chiquito, ¿sí? Ahora, el que hace todo el esfuerzo de tracción, esas 5 toneladas, esas 10, esas 15, esas 50 toneladas, que es el alcance máximo de esta máquina, lo va a hacer el pistón impulsado por la bomba. ¿Y qué va a subir esta columna? Si yo pongo entre el cabezal de arriba y esta mesa, pongo una probeta con sus mordazas, lo que hace es tracción, porque sube esto. Y lo que vamos a ver nosotros ahora es el ensayo inverso, compresión. Sube esta mesa y ¿qué va a hacer? Va a comprimir una probetita que va acá abajo con esta mesa fija que está acá, ¿sí? O sea, por algo se llama universal. Hacemos tracción, compresión, dureza, flexión, plegado, corte. O sea, la máquina tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Esta máquina son máquinas que se le adicionó digamos, una parte numérica, ¿sí? O donde sensa la presión y sensa los desplazamientos. Este es el dial original antiguo y, digamos, la nuestra tiene, si bien este es muy parecido, se le adicionó porque, digamos, toda la parte de fuerza lo hace una máquina, digamos, robusta, ¿sí? Las máquinas más modernas no cuentan con esto, tienen tornillos de bolilla recirculante y son con motores paso a paso, y hasta 30 toneladas, digamos, hay muchas máquinas. Ya para 30 o 50 ya las máquinas vuelven a ser a pistón como las antiguas, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que una máquina de bolilla recirculante es mucho más barata, se pide hasta 5 o 10 toneladas y en un laboratorio no es un equipo muy, muy caro de tener. Sí, estas máquinas en su momento costaban fortuna, ¿no? Bueno, bien, vamos entonces sí a lo que sería, ven, es un corte, digamos, de la prensa, el aceite entra por este tubito de acá, se aloja en esta base y esta base se va a levantar este pistón, ¿eh? Y levanta la mesa y, como yo le decía, la mesa de abajo es solidaria por medio de estas dos columnas a la de arriba, y esta se eleva, ¿sí? Y esta que está acá es fija, traviesa fija, dice. Digamos, me permite una regulación, ¿sí? Pero después en el ensayo no se toca, queda fija, ¿sí? Muy bien. Nosotros lo que le vamos a poner a la máquina como accesorio, 2 platos de compresión. Son 2 platos de acero endurecidos, no es más que eso, no tiene ninguna ciencia, pero la superficie está endurecida y cuenta, digamos, tiene cierta dureza como para que si yo varias veces hago ensayo, esta superficie base de la máquina no se arruine. Porque digamos, no tiene una gran dureza la superficie, es para apoyar cosas grandes. Ahora yo acá le voy a poner 28 toneladas puntual y varias veces abollo la mesa. Entonces tiene 2 platos de compresión que a su vez tienen unos aros que son como para centrar, tiene como un marcadito circunferencial, entonces uno puede centrar la probeta, ¿no? Este sería el esquema entonces de montaje. ¿Qué datos entonces nosotros vamos como es a tener? Vamos a medir un diámetro inicial promedio, pues se toman 2 mediciones mínimas, o sea, en uno de sus planos. Se va a calcular esa sección, pi de cuadrado sobre 4, la superficie del cilindro, que es la sección, y hay una altura que va a ser una constante por ese diámetro. O sea, h sobre d, que es lo que ustedes más o menos tienen que meterse en la cabeza, es la relación
puede ser de 0,2 hasta 2, de 2 a 3, 2 o 3, perdón, y entre 8 y 10 según el tipo de probeta. Ahora, cuando el ingeniero Tarsia les explique la parte de tracción, van a ver que esta relación C es bastante chica. O sea que la altura no es muy grande con respecto a su diámetro. ¿Por qué? Ustedes bien, si habrán escuchado, lo vieron en estabilidad o lo aprendieron en el secundario, hay un fenómeno físico que se llama en estabilidad pandeo, ¿sí? Cuando uno aplica una pieza, por más recta que sea, siempre existe una excentricidad inevitable. ¿Esa excentricidad qué hace? Que nunca podemos garantizar que toda la carga se aplique exactamente en el centro. Por pequeña que sea, por décimas que aparezcan, eso produce un momento de volteo, que en un momento se pandea la columna. Eso es como una espiral, ¿no? Se incrementa cada vez más hasta que el momento aumenta y pandea. Entonces, ¿qué pasa? Se trata de hacer, es como la relación de esbeltez que tienen las columnas de los edificios y demás. O sea, hay una relación, uno quisiera que sea finita. No es que no aguante el material, sino que al pandearse colapsa, se cae. Entonces se le da, entonces en las probetas estas van a ver que SH es bastante, digamos, inferior con respecto a las probetas, digamos, de tracción. Hay una velocidad definida, ¿sí? Lo tenemos que basar en alguna norma y vamos a sacar un alcance máximo. Y vamos a ver un gráfico de carga de formación, ¿no? Y después al final, ¿qué hacemos? Una vez que sacamos puerta, sacamos el diámetro final, vamos a calcular con eso la superficie final y la altura final, para saber cuánto digamos, se contrajo esa probeta, o si se rompió o no se rompió. Vamos a ver en dos tipos de ensayos, ¿no? Bueno, cargas del tau, que es un gráfico de carga en base a los desplazamientos de la máquina. Nosotros vamos a utilizar primero un, como es, vamos a utilizar por un poquito acá la pantalla, vamos a utilizar para este caso una probeta de acero, que es de bajo porcentaje de carbono, 1010, 1020 puede ser. Y después vamos a hacer una fundición gris. La máquina que vamos a usar es nuestra clásica Shimatsu con esta denominación. El dial tiene 500 divisiones, o sea que cuando yo, digamos, ¿cómo hago para saber la carga que tengo? Lo pongo en el alcance que yo elija, ¿sí? Divido 500 y, digamos, cada división me va a dar, si son 50.000 kilos, lo divido por 500 y me va a dar 100 kilos por cada división, ¿no es cierto? Bueno, después depende, si son 5.000, son 10 kilos por división, ¿sí? Estas son máquinas un poco antiguas, ¿sí? ¿Qué elementos utilizamos? Un calibre con cierta apreciación para medir la probeta, el papel milimetrado que va en la máquina, y un pie metálico que es una regla para medir deformaciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a utilizar es la probeta de bajo porcentaje de carbono. Esta es una norma americana, la STM9, que habla de los materiales sometidos a la compresión. Esta norma nos dice la relación en la altura. Hay varias relaciones de 0,2, por ejemplo, para materiales muy blandos, ¿sí? 2 para materiales que van a ser sometidos para encontrar propiedades mecánicas, y llega entre 8 y 10 para que son propiedades de elasticidad, son más esbeltas, pero no se llega a la carga máxima, porque si la altura es muy importante con respecto al diámetro, hay un problema de pandeo, ¿sí? ¿Qué dimensiones tenemos? Bueno, el diámetro y la altura. Se toman dos diámetros y una altura, ¿sí? Dos diámetros se mide en un sentido y se gira 90 grados para hacer un error. En este caso dio igual, el diámetro promedio es 15. ¿Qué dato inicial calculan? La superficie inicial. Pide cuadrado sobre 4, le da esta sección, ¿sí? Nosotros, por experiencia, porque ya hemos hecho varios ensayos con este tipo de material, elegimos una escala de 25 toneladas. ¿Y por qué dice acá alcance, acortamiento 50? En materiales dúctiles como los que vamos a ensayar, el material no rompe de entrada. Puede ser que muy, digamos, con deformaciones importantes rompa. Entonces, uno lo comprime, ¿cuándo se rompe? ¿Cuándo se para el ensayo? Entonces, las normas en general para aceros de gran ductilidad exigen por lo menos un 50%, salvo que el cliente diga, mira, yo quiero un 55, un 60, bueno, hay que hacerlo, ¿sí? Pero en general el 50% para ductil es un valor normalizado y recomendado. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros comprimimos y vemos cuándo la probeta llega a un 50%. ¿Con qué? Medimos con una regla que se coloca al costado de la máquina, que es ese pie
digamos, la regla gradual que va a un costado, ¿no? Muy bien. Nosotros del ensayo obtuvimos una carga de fluencia que se puede ver en la gráfica, ¿sí? No, hay que estar muy atento porque la aguja de la máquina oscila, entonces se saca la fluencia, y después la carga que produjo un acortamiento de su longitud inicial al 50%. Y ese valor fue 21.250 kilos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver un ratito. La gráfica de compresión es esta que ustedes ven acá. Se comprime el material, se comprime, se comprime. Acá hay un pequeño saltito, chiquitito. Bueno, acá, digamos, acá ya casi se produjo, la fluencia está un poquitito más abajo. Acá viene, digamos, todo lo van a ver en el gráfico de tracción bastante mejor. Acá salió muy reducido. Se traza una recta, en realidad, a la curva, y donde se despega, deja de, digamos, está primero el punto proporcional y después el punto de fluencia, ¿sí? Y esta gráfica van a ver que sigue y crece indefinidamente, ¿sí? Los valores lo pueden sacar por la escala digamos, de la máquina, miden digamos, las ordenadas al origen, ¿sí? Y en alguna parte acá decía la escala de carga es 1.250 kilogramos fuerza por cada centímetro. La máquina tiene un alcance máximo de 25.000, ¿sí? Ahora, en mi gráfica yo la tengo en 20 centímetros, entonces 25.000 dividido 20 nos está dando este valor. Cada centímetro que yo mido en esta gráfica, que está acá, me va a dar 1.250 kilos, ¿sí? Lo saco gráficamente, carga-fluencia, en la ordenada al origen por la escala de cargas, o bien lo saco por los valores medidos. O sea, acá lo que hizo, bueno, 1.250 por 4,4 centímetros le da este valor, ¿sí? 5.500 kilos. Los dos valores importantes que nosotros acabamos de encontrar es la carga de fluencia y la carga máxima, ¿sí? ¿Y qué vamos a obtener con eso? Vamos a obtener la tensión máxima, la tensión de fluencia, perdón, que es la carga de fluencia dividido la sección inicial, ¿sí? Y nos da este valor. Y, o sea, sí, se hace el cálculo y nos da la sigma de fluencia 31,12 kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. Lo pasamos al sistema internacional. Todas las máquinas dan los valores en kilogramos fuerza, porque son máquinas antes del sistema internacional. La máquina de los años 70, cuando no estaba totalmente aprobado el sistema, o no se utilizaba en todos lados el sistema internacional. Bueno, esto nos da, digamos, a ojo, multiplicamos por 10, pero es 9,807 más o menos, 9,81 si quieren redondear un poco más, prácticamente le da casi cerca de 10 veces. Sacan la tensión de fluencia y la tensión estática máxima, acá iría, en vez de una T va una C. Cometemos un pequeño error, al 50%. ¿Sí? Es la carga máxima dividida la sección inicial. Y nos va a dar este valor, 120 kilogramos sobre el milímetro cuadrado, que lo volvemos a multiplicar por 9,807 y da este valor en megapascales. ¿Sí? Esto es muy importante para saber si el material yo lo tengo que someter a un tratamiento de forjado o de, digamos, estampado para ver cómo se comporta. Nosotros vamos a ver que después la probeta de comprimida queda con esta forma, tipo como barrilito se le dice, ¿no? Se ensancha un poquitito de arriba, pero se ensancha mucho más en la parte central. Porque si esto fuera a volumen constante y si no hubiera rozamiento en los platos, cosa que lo hay, porque más lo comprimo, más le cuesta moverse hacia afuera esta cara, porque acaba toda la carga, arriba y abajo. Entonces tiende a que esta cara no permita que se mueva mucho, y esta sí, la hace deformar. Entonces yo voy a medir el diámetro final, lo mido en dos lugares, el diámetro final lo mido en dos lugares, ¿sí? Es la parte más ancha, lo mido en un sentido y en el otro, a 90 grados, ¿sí? Y se toman los promedios, ¿sí? Acá evidentemente hay una variación en 0,5 milímetros, el diámetro final promedio de 21,25. ¿Qué calculamos? La superficie o el área final de la probeta. ¿Cuántos ensanchos? Siempre se calcula la superficie máxima por definición, ¿sí? Entonces nos da un área muchísimo mayor. ¿Y qué hacemos con esa? Calculamos el ensanchamiento transversal. Esto en realidad se llama ensanchamiento transversal. Y siempre, piénsenlo de esta manera, es una relación
entre la superficie final menos la superficie inicial, siempre, siempre acuérdenselo, referido a la superficie inicial. Ahora van a ver en tracción que estos términos están al revés, porque este valor siempre, siempre, y tanto este siempre es positivo. Acá se da vuelta y se pone la más grande menos la más chica. Nunca puede quedar un número negativo, pero por definición, porque se ensanchó el material. Si ustedes se equivocan, lo dan vuelta, no les va a pasar nada. Se dan cuenta, la más grande menos la más chica. Y le dio casi un poquitito más de un 100% de ensanchamiento en superficie, no en diámetro. Cuidado, porque a veces uno se equivoca apurado y pone diámetro. No. El diámetro tendría que ir, es una relación que va al cuadrado. Muy bien. ¿Y qué calculamos también? El alargamiento porcentual, el acortamiento, esto es acortamiento, y sería, digamos, el H inicial menos el H final. ¿Sí? Como la probeta, yo quería que acorte un 50%, tenía 30, la bajé 15, quedó, o sea, quedó 15. ¿Sí? O sea, es 30 menos 15 y dividido, o sea, digamos, esto sería la inicial, ¿no? La longitud inicial. Esto es 30, acá hay un pequeño error. Es 15 sobre 30. Acá no nos equivocamos, si no, no da nunca este valor. Entonces nos da un 50%. O sea, es una relación de conversión. Medía 30, ahora mide 15. ¿Cuánto se acortó? Un 50%. Que es lo que queríamos, ¿no es cierto? Acá corrijan después si van a hacer algún cálculo, este valor es 30. Acá es 30 menos 15 sobre 30. Es 15 sobre 30. ¿Sí? 0,5 les queda. Lo multiplican por 100, le da 50%. Esta es una foto de cómo queda la probeta en realidad. ¿Ve? Lo que el operador, la persona que hace el ensayo, lo que tiene que observar es la superficie de afuera, que esa superficie, digamos, no presente fisuras a simple vista. Se van acá la cascarilla de laminación y demás, pero no hay que mirar con lupa, se mira con una buena luz, una persona que tenga buena vista, y se ve la forma de la probeta. ¿Sí? Eso es básicamente lo que tienen que ver, ¿sí? Y para ese material es ese, digamos, como es este ensayo. ¿Sí? Bueno, hasta acá creo que no hay algún inconveniente. Muchachos. No, profe. Vamos muy bien. Bueno, perfecto, perfecto. Seguimos entonces. Lo que vamos a hablar es una fundición gris. ¿Sí? También lo basamos en la CTM-9 y es ensayo de compresión a temperatura ambiente. Estos ensayos no requieren grandes cálculos, o sea, correcciones por temperatura. ¿Sí? Es temperatura ambiente, que es hasta entre 10 y 35 grados, no hay problema. Ensayamos una fundición gris, también tiene un H inicial de 32, se toman dos diámetros, 16 y 16, es lo mismo, diámetro de sub 0, o sea, cuando ven un 0 es que es inicial, ¿no? Promedio, 16. Calculamos lo mismo, ¿no? La superficie inicial, pi de cuadrado sobre 4, elegimos también 15 toneladas, y en este caso hay un solo valor que podemos sacar, 13.600 kilogramos fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este material no presenta, no avisa, no dice nada. O sea, se carga y se rompe. Entonces vamos a calcular a la tensión, a la compresión, si este nace acá, carga sobre superficie. Carga máxima la leímos del dial, 13.600 kilos, y la sección inicial que la que habíamos calculado. Me da un valor en kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado, y lo pasamos a megapascal, que prácticamente al ojo, a la cabeza de ustedes, es 10 veces más, es 9,807, o 0,665, si vamos con más precisión. Lo mismo el alcance de trabajo, 1.250 kilos, y vamos a lo más interesante, que es la gráfica. Fíjense lo que es esto. Esta gráfica sube derecho el material, prácticamente no tiene deformación. Si siguen el cursor que yo estoy diciendo, sube, lo cargo y no se deforma, Acá empieza un poquitito, me pasé un poquito más y se rompió. Tiene una gran rigidez, es muy bueno para, digamos, todo lo que serían máquinas de medición, donde yo tengo que medir algo y aparte de la fundición la temperatura varía muy poco, no tiene mucha dilatación. Es una máquina que para bases en las cuales yo necesito precisión sirve, son pesadas, no es para hacer una pieza de un avión que tiene que volar, que tiene que ser todo resistente y liviano. La fundición es una cosa pesadísima, pero en piezas donde yo requiero precisión, donde yo le aplico un esfuerzo, prácticamente no me varía, no tiene prácticamente elasticidad el material. Ahora,
tiene su pro y su contra. Me pasé y se rompió. Pero bueno, si uno diseña con coeficiente de subida bastante más abajo de la mitad, no pasa nada. Un torno, la base de un torno es todo fundición, ¿sí? Pero si es un socotroco, una cosa pesadísima, no importa, va en la tierra y no pasa nada. Ahora, eso tiene una rigidez tremenda porque la máquina ni cede, digamos. Tengo un gran esfuerzo y prácticamente se comporta igual. O sea, las variaciones son muy bajas, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo queda la probeta, ¿sí? La probeta se abarrila un poquitito y se rompe con un plano teórico de 45 grados. Hacemos lo mismo, medimos dos diámetros más grandes, superficie final, calculamos el ensanchamiento, esto es ensanchamiento transversal, nos da un valor menor, fíjense cuánto, casi no llega a un 20%, la otra daba un 100% y no se había roto. Bueno, esa es la idea, conocer cómo se comporta cada material. Y el acortamiento de rotura, en este caso de rotura, ¿sí? Inicial menos final, porque se achica sobre inicial. Y el acortamiento fue un 10%, no fue muy poquito. Acá hay un error que otro alumno nos corrigió, es sobre inicial es 32 esto. Un alumno del curso pasado estuvo atento y dijo, profe, y tenía razón. La verdad que como esto a veces lo hicimos un poco apurado, bueno, algún error a veces se comete. Así queda la probeta. Esta es un poco la sombra de la foto, pero se ensanchó incluso más arriba que abajo. Y el plano no llega a ser exactamente 45, es un poquitito más, es casi 60, porque a veces se produce fricción y teórico es 45, pero se produce 60. Bueno, con esto les he dado a la rápida compresión. En todo caso, si hay dudas, lo podemos resolver al final. La ingiotarsia les da tracción, que es la parte casi más importante de la práctica, ¿sí? Te cedo la Bueno, palabra. muchas gracias, Jorge. Buenas tardes, alumnos. Mi nombre es Germán Tarcia. Vamos a ver la parte de tracción, que es una de las partes más importantes de estos ensayos de laboratorio en la parte destructiva, con lo cual ustedes van a ver las características mecánicas de deformación de determinado material. ¿Está bien? Cualquier duda que surja o algo, me paran, me preguntan y presten atención porque voy a comentarles cosas que seguramente le vamos a tomar en el parcial, que ustedes van a tener un parcial del cual va a ser parte práctica y parte teórica, entonces tienen que tener los conceptos bien fijados. Bueno, vamos a empezar básicamente a explicar qué es tracción. Recién Ansil les comentó lo que era compresión. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el ensayo opuesto. Este es tracción. ¿Qué es la tracción? La tracción consiste en someter a una probeta a un esfuerzo axial, en el cual la aplicación de fuerza es en la misma dirección y diferente sentido entre ambas del eje longitudinal. ¿Está bien? Siempre la aplicación de cargas en forma lenta y paulatina para evitar los efectos dinámicos. Nosotros lo decimos cuasi estáticos, pero en verdad no es estático, si no, no hubiera aplicación de carga. Vamos a estas figuras que tengo abajo, que va a ser la definición de tracción. Vamos a tener una probeta de determinado largo L0 y A0. Esto da un determinado volumen de la probeta. Si yo la estiro, ¿qué va a pasar? Se va a alargar, y como es a volumen constante, lo que se alarga lo va a ceder lo que es la sección. ¿Está bien? Entonces se va a adelgazar la sección. ¿Cuánto se va a adelgazar? Depende del esfuerzo que estemos aplicando. ¿Qué se va a ver durante un ensayo de tracción? Se van a ver los valores básicos o típicos según el material, la gráfica correspondiente, y vamos a ver cómo se comporta el material en función a su deformación. ¿Está bien? Deformación y rotura. Acá tenemos la máquina universal de ensayo. Nosotros vamos a colocar la probeta entre la mesa fija y la móvil en este sector y vamos a graficar P delta U. ¿Qué es delta U? Que este es un término muy importante. Esta mesa se va a mantener fija y esta móvil va a subir. El delta U es la distancia que se separa esta mesa de esta mesa. ¿Está bien? Este es un concepto importante que lo tienen que tener en la cabeza. Acá vemos cómo es el cuerpo de aplicación, es el mismo gráfico que hemos puesto en compresión.
Y acá tenemos el dibujo de cómo se toma la probeta. La probeta, que es esta que está en gris más oscuro, se lo toma mediante las mordazas y las mordazas están fijas a las mesas móviles y fijas correspondientes. ¿Está bien? En esta parte la mordaza va a comprimir el cabezal de la probeta, lo aprieta, como si ustedes pusieran una mecha en el cabezal de una máquina de agujerear. ¿Qué va a hacer? La va a apretar y la va a deformar relativamente. ¿Cuáles van a ser los datos iniciales y finales de un ensayo de tracción? Los iniciales van a ser su diámetro, su sección. Ay, disculpen que voy a admitir un compañero. Ahí. La longitud, velocidad de carga, de aplicación de carga, quiere decir, ven que acá dice 1,15 milímetros sobre minuto, quiere decir que cada minuto de trabajo de nuestro equipo se van a desplazar una mesa con respecto a la otra 1,15 milímetros. Vamos a utilizar determinados materiales y determinadas normativas. Vamos a elegir el alcance, o sea, la escala de la máquina, qué escala o qué cantidad de carga máxima vamos a aplicar. Y vamos a tener los gráficos que van a tener su determinada escala, tanto en P como en delta U. Y después finalmente vamos a tener la longitud final, el diámetro final de la fricción, lo que es la sección final, y vamos a ver el tipo de rotura del material que es característico de su condición. Vamos a ver probetas. Tenemos diferentes tipos de probetas, pero todas se parecen a lo mismo, chicos. Tenemos cabezales, que es la parte de mayor diámetro, longitudes calibradas, que es en la longitud en la cual yo voy a estudiar los fenómenos de deformación y los fenómenos de resistencia, y los radios de acuerdo. ¿Qué es el radio de acuerdo? Es la transición entre una sección mayor a una menor, o viceversa, según de qué lado vayamos hacia aquel otro lado. Muy bien, acá tenemos cilíndrica, plana. Esta plana, ven que acá hay una marca en amarillo. Esta marca en amarillo identifica o quiere explicarnos que en esa sección hay una discontinuidad. La discontinuidad se produce porque hay soldadura. Cuando uno toma un curso de soldadura y quiere verificar si su soldadura está bien hecha, se hace la probeta, se la suelda y se la tracciona. Y se verifica que la rotura no sea en la soldadura. Esto es similar para un tubo, para un caño, en el cual se lo petea al caño, se obtienen diferentes secciones y se la tracciona. Y acá tenemos la probeta de hierro fundido, en el cual tiene cabezales roscados. Todo lo vamos a ver más adelante, ¿está bien? Bueno, acá sería lo que sería el paso inicial al ensayo. Qué máquina, o sea, qué materiales vamos a usar: un acero de bajo porcentaje de carbono, un latón, una fundición. Después vamos a ver que la máquina que se utiliza para hacer estos ensayos es una Shimatsu, con una sensibilidad que va a depender del alcance máximo. El alcance máximo es la escala que yo le voy a poner, cuánta carga máxima me va a aplicar. Y las divisiones son siempre constantes en la máquina, son 500. Por ejemplo, si uso la escala de 50 toneladas y tengo 500 división, voy a tener 10 kilos sobre división. Y después tenemos un instrumental, un calibre tipo Vernier, la máquina para marcación de segmentos iniciales, que ahora vamos a ver qué es, para qué sirve, el papel para graficar y el pie metálico. Ya hemos identificado qué vamos a usar, qué máquina, qué accesorios, y ahora vamos a entrar propiamente al ensayo de tracción. Vamos a regirnos en cómo traccionar al material bajo la norma Iran-IAS 500-102. ¿Está bien? Esta norma lo que me dice es cómo voy a traccionar yo al material. Y después la norma de aceptación es la norma bajo la cual yo voy a querer identificar el material que estoy traccionando. Por ejemplo, si yo voy a hacer, en este caso, un aceto de bajo porcentaje de carbono, voy a tener que usar la Iran-IAS U500-503, que son para aceros de construcción de uso general. Por ejemplo, cuando uno hace una estructura, cualquier cosa, o va a
donde venden perfiles de hierro y compra un hierro de construcción, que puede ser el típico ángulo que tienen en las rejas de su casa o los barrotes, es un material de construcción de uso general. No es material aliado ni nada de la acero. Bien. Dicho todo esto, entramos al ensayo y vemos la probeta. La probeta consta de dos cabezales, los radios de acuerdo, la longitud calibrada, y para determinar su longitud calibrada y su diámetro inicial promedio vamos a realizar lo siguiente. Diámetro inicial promedio vamos a hacer 6 mediciones. Ven que acá tenemos 6 mediciones. Van a ser 3 en dirección de X, a la izquierda, en el medio y a la derecha, y 3 en dirección en Y. ¿Qué quiere decir? Ortogonal a la primera. A la izquierda, en el medio y a la derecha. Con eso vamos a calcular un diámetro inicial promedio. ¿Qué quiere decir? Que esta probeta va a ser de 12,03 su diámetro promedio. ¿Para qué me sirve este diámetro promedio? Para calcular la sección inicial, que es la base para realizar cualquier cálculo de tensión. Esto es muy importante. Y después vamos a ver la selección del alcance máximo. ¿Qué escala voy a usar en la máquina? Nuestra máquina, como es un poquito antigua, pero muy confiable, tiene diferentes escalas. Tenemos 50, 25, 10, 5 y 2,5 toneladas. ¿Qué quiere decir esto? El elegir la escala, yo voy a tratar de que mi material rompa al máximo valor o próximo al fin de escala. ¿Por qué? Porque con esto yo voy a obtener un gráfico más grande y lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Ahora bien, un material de uso corriente para construcción, que está en el laboratorio y está un poquito empapado y tiene un poco de experiencia, sabe que rompe en aproximadamente 50, 55 kilos sobre milímetro cuadrado. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a calcular el alcance máximo? Fácil. Yo la sección inicial la conozco porque he medido, considero un valor de rotura estimado y hago el cálculo de cuánta fuerza tendría que aplicarle teóricamente para que rompa ese material. En este caso es 55 kilos sobre milímetro cuadrado por 113 milímetros cuadrados, me va a dar 6.250 kilogramos de fuerza. ¿Qué quiere decir? Que la probeta estimo que va a romper en 6.250 kilos. Ahora bien, si yo utilizaría la escala de 5 toneladas, no llegaría a romper. Si aplico la de 10 toneladas, el gráfico de la carga, la aplicación de carga va a quedar en un 62% respecto al alcance máximo. Por lo tanto, el dial va a girar más de 180 grados y un poquitín más. ¿Está bien? Esto de valores leídos durante el ensayo vamos a tomarlo con pinzas. ¿Por qué lo vamos a tomar con pinzas? Le voy a explicar la gráfica directamente y después vamos a ver este valor leído contra qué se lo contrarresta, ¿está bien? Esto es como si nosotros hubiésemos realizado el ensayo y ya hemos roto la probeta. Entonces vemos dos valores de carga especiales o característicos, pero quiero resaltárselo sobre el gráfico, así fijan su concepto de qué pasa. Este es el típico gráfico convencional. ¿Por qué convencional? Es delta U, P, y acá la es convencional porque se refiere a S0, a la sección inicial. Habíamos hablado del alcance máximo. El graficador, en la dirección de P, ponemos la hoja A4. La hoja A4 tiene 210 por 297. En la dirección de 297 se hace la deformación y en la dirección de 210 se hace la carga. Ahora bien, el graficador son 200 milímetros. En esos 200 milímetros o 20 centímetros me va a graficar la máxima carga del alcance. Si yo en este caso pongo 10 toneladas en los 20 centímetros, ¿qué me va a decir? Que cada centímetro que sube mi gráfica va a ser 500 kilogramos de aplicación de fuerza. Y el delta U es una relación entre lo que gira el tambor y lo que se desplazan las mesas. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un mecanismo
de un hilo inextensible con una polea, el cual al desplazarse la mesa, ese desplazamiento se registra en un tamborcito que va girando. ¿Está bien? Y eso va a dar la proporcionalidad. Hoy por hoy esto es un sistema antiguo y esto se realiza todo en forma electrónica, que ustedes ni tienen que setear el valor de carga máxima. Pero bueno, les damos una aclaración de cómo se utilizaría en una máquina viva. Bien, nosotros hemos tomado ya la probeta, la fijamos a las mordazas son del tipo de B corta. ¿Por qué? Son mordazas ay, son mordazas para probetas cilíndricas, ¿está bien? Son mordazas para probetas cilíndricas, en el cual la probeta se la toma por el lado del cabezal. Las mordazas tienen un dentado. El dentado es como si fuera, si han visto las limas para mecanizar en aceros, o vayamos a algo un poquito más alejado, una lima de limar uñas, no a la que es como una lijita, sino la lima, ven que tiene dientes. Esta mordaza lo que hace es tomar a la probeta del cabezal y apretarla. ¿Por qué la aprieta? De esta forma la va conteniendo para poder traccionar. Y esas mordazas se fijan directamente a la mesa y se van acuñando en un sistema cónico. Ahora vamos a ver la gráfica. La gráfica es la siguiente, chicos. Es la negra y en rojo es la línea que vamos a utilizar para determinar el final de la recta de Hooke. Vamos a empezar. Estamos en el punto 0, empezamos a cargar y hay deformación. ¿Qué quiere decir esto que hay carga y deformación? Yo voy a subir el valor de carga que le aplico para estirarla y la probeta va a empezar a deformarse. En este primer tramo, verifiquemos que no es totalmente, vamos a acercarlo porque yo hablo de lejos, no se ve. Veamos que este primer sector no es directamente proporcional, como siempre se habla en la teoría de la recta de Hooke. ¿Qué es lo que ocurre acá? En este momento tenemos resbalamiento de las mordazas, resbalamiento mismo de la parte externa de la mordaza con los cabezales de la mesa fija y la móvil, y también empieza a eliminarse los juegos de todo el sistema. ¿Está bien? Una vez que ya todo está en contacto franco y la carga directa se aplica en deformar la probeta, empezamos a subir por la recta de Hooke. ¿Hasta cuándo se va a dar la recta de Hooke? Hasta que la gráfica se vaya separando de una recta que nosotros lo hemos trazado acá en color rojo, que es referente a el momento en que se despega una gráfica de la recta. Ahí tendríamos la carga proporcional. De acá hacia abajo, si dejamos de aplicarle la carga a la probeta, es un elástico. Vuelve al punto 0 y queda sin deformación permanente. Ahora yo le voy a aplicar un poco más de la carga proporcional. Y entramos en el sector, en la típica zona de un ensayo de un material dúctil que se denomina fluencia. En la parte de fluencia se registran grandes deformaciones, vean en esta dirección, grandes deformaciones con poca aplicación de carga. Y acá me van a decir, pero acá la carga baja. Sí, ¿por qué? Porque hay reacomodamiento y se empieza a estirar ya definitivamente la probeta, con lo cual hay que seguir cargándola para que empiece a soportar o a soportar directamente la carga externa. En este momento, chicos, que se da la fluencia, hay reacomodamiento de los cristales, empieza a haber leves deslizamientos, y la probeta estaría muy bien pulida o tiene cascarilla de hierro, se empiezan a ver unas líneas a 45 grados, que son las famosas líneas de Luder, y llega un momento que se sale de este momento, que se empieza a aplicar nuevamente la carga sobre el material, ya no hay deformación, grandes deformaciones con pequeña variación de carga, sino hay deformaciones no proporcionales, y empieza a seguir continuándose el estiramiento de la probeta y se va adelgazando también. Este adelgazamiento se va a pronunciar en un sector que se va a llamar estricción, que es en el punto en el cual se va a cortar. La sección se va a ir achicando, la carga va a seguir
aplicándose hasta que llegamos a un momento en el cual rompe y al no tener resistencia a la máquina porque nada se opone, baja la carga de aplicación. Ahora bien, si ustedes en algún momento tienen que realizar el diseño de una pieza, siempre van a diseñar en este sector, en el sector de la recta de Hooke. Si van a diseñar una pieza que es para un ascensor, lo van a hacer a un valor de carga o de tensión bajo, y si van a hacer una estructura la cual si se rompe no pasa nada, sí, va a pasar algo, va a haber algún daño material, pero no se mata ninguna persona, van a dimensionarlo con tensiones un poco más allegadas a la carga proporcional. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Si yo me voy para abajo, voy por el lado de la seguridad, pero también al lado de la seguridad es mayor kilos, mayor plata, mayor costo, y si voy para arriba es menor peso y menor kilaje y menor dinero. Bueno, otra cosa que se les puede llegar a preguntar es, con este gráfico y los valores de I, que se los vamos a dar o los tendrán que calcular de la hoja, veremos cómo lo damos, tendrían que calcular la carga de fluencia, carga proporcional y carga máxima. ¿Cómo se calcula esto? Muy fácil. El I, de alguna forma lo van a obtener por escala de carga. ¿Qué les dije yo aquí? Cada centímetro que subo en lo que es dirección P es aplicación de 500 kilos. Entonces, si yo tengo acá 10 centímetros, 15, ¿qué quiere decir? Que he aplicado 500 kilogramos por centímetro por 10,15 centímetros, lo cual me da 5.075 kilogramos fuerza. La carga proporcional, como la hemos hecho para determinarla, es en el punto que se separa la recta roja que he trazado respecto a la gráfica, es 3.005, y la de fluencia es 3.525. Ahora vamos para atrás. ¿Recuerdan que le dije que del dial se veía algo? Bueno, estos son los valores que puedo calcular gráficamente de carga, y esto es lo que yo veo directamente de la máquina. ¿Cómo se observa la carga de fluencia? Va a ir cargando, aumentando la carga en forma lenta y paulatina, hasta que en un momento el dial se detiene. Se detiene por un momento, como se produce la fluencia y poca aplicación de carga y grandes deformaciones, la aguja va a permanecer quieta. Y después sigue subiendo hasta que llegamos a carga máxima. Ahora vamos a calcular las tensiones con los valores de carga. Lo podemos calcular con carga de fluencia proporcional y máximo, tanto el gráfico como el del dial. ¿Está bien? El del dial lo saco directamente, el del gráfico necesito el gráfico. Depende de si he graficado o no el ensayo. Y eso me va a dar las tensiones correspondientes. ¿Para qué me va a servir estas tensiones correspondientes? Para caracterizarlo según la norma Iran-Yaz U500-503 que le había hablado, que es la norma de aceptación. Vamos a ver la probeta cómo rompió o cómo queda. Acuérdense que inicialmente habíamos marcado una longitud inicial que era en función del diámetro inicial promedio, eran 12 marcas cada 10 milímetros, y finalmente voy a tener 12 marcas cada determinada longitud. ¿Por qué determinada longitud? Porque este material se ha estirado. Entonces al estirarse ya no mide 10 milímetros cada una, sino un poco más. Ha tenido incremento. Ahora veamos, donde se produce la fricción, que es en la sección que se adelgaza, porque es la que rompe, voy a tener la mayor deformación. Inicialmente era 10 milímetros, ahora es 19,5, quiere decir que el aumento de longitud fue un 95%. Y a medida que yo me voy alejando del centro o de la fricción, las deformaciones son menores. Fíjense, acá de 10 pasó a 13,1, y si me voy al extremo de 10,8 a 10 milímetros inicial, con lo cual cada vez se va reduciendo más. Bueno, de esta forma nosotros tomamos los segmentos que fueron inicialmente a 10 milímetros con los finales. Y también lo que medimos son los diámetros de la fricción. ¿Cuánto mide este adelgazamiento? Medimos en dirección ortogonal, uno en X y otro en Y. Muy importante, y ahora vamos a entrar en la explicación general, y no los quiero hacer una explicación engorrosa.
Si todo saldría bien, la probeta debería romper en el tercio medio, o sea, aquí o el 30% central del lado de la probeta. Pero en este caso veamos que rompió casi en un extremo y vamos a ver cómo se calcula la longitud final. Si hubiese roto en el tercio medio, ¿qué agarro? ¿Qué hago? Tomo el calibre, pongo una patita del calibre acá, la otra pata del calibre acá y mido la longitud final. Y con eso ya calculo el alargamiento porcentual. Pero como bueno, este es un ejemplo un poquito más complicado, vamos a ver cómo se realiza. Bueno, dicho lo de las longitudes, vamos a ver cómo se calcula la estricción o cuánto se adelgaza. Tengo el diámetro final, con esto sé la sección final, y vemos cómo adelgaza el material. El material pasó de tener 113 milímetros cuadrado a tener 31,55. ¿Qué quiere decir esto? Se adelgazó respecto a los 113 que estaba inicialmente un 72%. ¿Qué quiere decir? Que este material se ha reducido mucho su sección, con lo cual se puede decir que es un material dúctil. ¿Por qué? Porque se ve pronunciada la cantidad de reducción de área. ¿Cómo voy a decir si es dúctil o frágil? Lo voy a referenciar con otro material. ¿Está bien? Nosotros sabemos que este material es dúctil por el comportamiento. Pero al finalizar tracción vamos a referenciar los tres materiales para ver qué comportamiento tiene cada uno. Cálculo del alargamiento porcentual. Vamos a estudiar este, chicos. ¿Está bien? Los anteriores no, porque no los quiero complicar. Pero vamos a ver para que sepan cómo se calcula. Ahora bien, supónganse que yo las longitudes iniciales las marqué y de este lado se me borraron o no las marqué, o en este caso teníamos el cabezal. Hay una forma práctica en la cual está avalado por norma que me dice que yo puedo considerar que el material que estaba en este sector se debería haber comportado similar a lo que ocurre del otro lado de la fractura. ¿Está bien? Es como que, ¿qué pasa? Yo para no realizar otro ensayo, y es como siempre una forma práctica, una salvedad, me dice, mira, si a vos se te rompió el material y no tenías marcado o tenías el cabezal de ese lado, podés considerar que la deformación que ocurrió a izquierda es la misma que hubiese ocurrido a derecha. Entonces, ¿qué hago? Voy a ver con respecto a qué es el punto central de despejado. Nosotros sabemos que las secciones centrales donde hubo estricción son las de mayor acumulación de deformación. Esta acumulación de deformación es como la campana de Gauss. En el sector central se da la mayor probabilidad en lo que es Gauss, y en este caso son las mayores deformaciones, y a medida que me voy alejando, las deformaciones se van reduciendo. ¿Está bien? Esto es como para que tenga un concepto de la deformación acumulada. Ahora bien, ¿cómo voy a plantear yo el centro del espejado? Y esto presten atención. Voy a ver la longitud que se haya deformado más y veo a izquierda y a derecha cuál es la contigua mayor. Esta es 13,8, esta es 12,7. Entonces elijo de centro despejado, considero que acá sería la punta máxima de la campana tipo Gauss de acumulación de deformación. Este sería el centro. Entonces, inicialmente yo conté 12 segmentos o marqué 12 segmentos cada 10 milímetros. Finalmente voy a tener que contar 12 segmentos de longitud final X. X, ¿cómo me lo da? Lo sumo. Tiene que ser 6 izquierda, 6 a derecha. Vamos a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son todos estos segmentos. Ahí. Ahora vamos a derecha. A derecha tengo 1, 2. Me falta el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Pero como yo utilizo este método práctico para espejar las longitudes, considerando que el material que no está acá o no lo he marcado se deforma de igual manera que la del otro lado, voy a espejar estos valores. Entonces, 3, 4, 5 y 6 son estos valores que están en azul, son los valores espejados. Con eso, ¿qué voy a hacer? El cálculo de la longitud final.
me da una longitud final de 161,4 milímetros cuadrados. ¿Está bien? Esta longitud final, si hubiese roto en el medio, yo directamente la tomaría con el calibre. Pero como no rompió en el medio, hemos tenido que hacer este procedimiento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Calcular el alargamiento porcentual. El alargamiento porcentual es siempre longitud, acá está la cuentita, longitud final menos inicial referido al inicio. Realizamos los cálculos correspondientes y me da un alargamiento de 34,5%. ¿Está bien? Tipo de rotura, copa y cono. Tenemos la copa y el cono. La copa es la hembra, el cono es el macho, y tienes dos superficies muy bien definidas. La superficie externa es brillosa, casi sin rugosidad, que se produce por los desplazamientos a efectos de las tensiones tau, las tensiones tangenciales, las tensiones de corte. Y el centro es poroso y más fibroso, y se refiero, la rotura es debido a los valores de tensión normal. ¿Qué quiere decir esto? La probeta se fue adelgazando por efecto de tau o tensiones tangenciales hasta que quedó ahorcada a determinada sección. Con la carga que tengo, esa sección ya no resiste. Es como cuando uno agarra una soga y la empieza a cortar alrededor. Uno la va cizallando alrededor hasta que el centro ya no resiste más y se corta. Entonces estas son las superficies bien definidas. ¿Está bien? Típica rotura de un material dúctil, copa y cono. Típico de un material dúctil. Ahora bien, hemos calculado sus valores de deformación mecánica y sus valores de propiedades mecánicas de resistencia. Con esto que voy a hacer, voy a clasificarlo en la norma IRAN IAS U500-500. ¿Cómo lo hago? La tensión estática la pasamos al sistema internacional multiplicando los kilogramos fuerza por milímetro cuadrado por el efecto de la gravedad de donde estamos. Por acá es 9,80665, 981. ¿Está bien? Ténganlo en la cabeza que es un valor, como dice el ingeniero Ancil, casi de 10, pero no es 10 porque si ponen 10 le vamos a tener que anular el ejercicio porque han errado en un valor. Pero para sus cabezas, la mía me ha servido, sirve. Ahora bien, tensión de rotura es qué tensión soportó el material y rompió, es 437,96. 440 para tener un valor en la cabeza, vamos a tabla. Entramos a tabla, podría ser un F18 porque acá es 440 entra en el medio, acá F24 entra en el medio y acá también entra en el medio, F26 también. Y F36 ya no, porque es de 510 a 680. Bueno, entonces el valor es de acá para abajo. ¿Qué es el segundo ítem que me lo va a clasificar? La tensión de fluencia. La tensión de fluencia, voy a ir al primer cuadrito porque son espesores menores de 16. Nuestro diámetro era 12. Fluencia 31 kilos, 305 megapascal. Vamos acá. 175 no, 235 no, 255 sí, porque después ya me paso del primer ítem que me lo clasificó. Por lo tanto, el material se puede inferir que se ha comportado como un acero dúctil F26. ¿Qué quiere decir F26? Que su valor de fluencia, su tensión de fluencia es de 26 kilos sobre milímetro cuadrado. Cuando ustedes vayan a comprar una chapa común para hacer cualquier cosa es F24. El F24 quiere decir que va a tener una fluencia de 24 kilos sobre milímetros cuadrados. ¿Se entendió esto, chicos? Hola, ¿están ahí, chicos? Sí, Profe, profe, se entendió. yo tenía una Sí. pregunta, profe. Sí, vamos a uno. El que quiera arranque. Arranca vos, Gustavo. Bueno, gracias. Si la rotura se producía a la mitad, medíamos con un calibre. Eso no me Claro, quedó claro. vamos al gráfico, porque es algo, esta presentación es de mecánica, tiene mucho contenido, que quizás a ustedes se le haga un poco engorroso, ¿está bien?
pero nos parece correcto que sepan qué pasa cuando rompe fuera del tercio medio. Suponete que rompe acá en la mitad, yo apoyo una pata del calibre acá o un pie metálico y la otra afuera. Ya tengo las 12 longitudes iniciales contempladas. Por lo tanto hago longitud final, que es la medida, menos la longitud inicial, que era 120, dividido 120 y me da el alargamiento. Pero como me rompe en un lugar que no puedo medir directamente la longitud final, ¿por qué? Porque no rompió en el tercio medio, rompió casi en el último tercio. Tengo que realizar este procedimiento. ¿Alguna duda, Gustavo? Claro, lo que vos tenés que lograr, como partiste de 120 milímetros, que eran 12 segmentos, vos por el final tenés que medir de vuelta 12 segmentos, ¿sí? O sea, más alargados, por supuesto. Pero ¿qué pasó? Justo se dio que rompió fuera y como tengo 6 de un lado y me sobran. Ahora, no tengo del otro lado. Entonces vos lo espejás, haces como un artilugio. La norma, una de las normas considera que se puede, porque si dice el material es homogéneo, considero que el mismo alargamiento que tuve a izquierda lo tengo a derecha. Entonces es como una simulación. O sea, pero vos siempre si partiste de 12 segmentos, tenés que tener pues 12 segmentos finales. Ahora, es cierto, dice Ingenio Tarcia, si vos los tenés los 12, no midás uno por uno, mido entre puntas, si justo lo tengo al medio, tengo 6 de un lado y 6 del otro, joya. Pues decís, ahora, bueno, no rompe y hay que hacer todo este laburito. Profe, Sí. una duda. Si tomás 6 segmentos de un lado y 6 segmentos del otro, y tenés el del medio, ¿no tendrías 13 al final? Eso es lo que no me Bueno, queda ahí claro. pero, ¿Cómo? ahí, Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo Claro, 12 pero cuando haces el segmentos. espejado en el segundo ejemplo, ¿Acá? claro, o sea, si tomás 6 de un lado y vas a tomar 6 del otro, o tomás 5. No, 6. Tenés que tomar 12 segmentos finales. ¿Está bien? Porque considera, igualmente te cuento cómo es práctico. En verdad en la práctica, ¿te acordás que yo dije que puede haber sido que se me borraron las marcas o que no lo hice? Se marcan más de 12 segmentos porque a veces se desplaza la rotura hacia un lado, hacia el otro, para no tener que realizar esta operativa. ¿Está bien? en realidad Bien, bien. la probeta a veces te da 13 y hasta 14 segmentos. La longitud está medio como pensada. Si uno cuando la pone en la máquina de marcar, hay una maquinita que vos le das como a manija y se va corriendo, que la pones en 10 o 5 milímetros, o si querés se pone en fracción de pulgada. Entonces vos decís, bueno, le marco y arranco justo desde donde está donde termina el radio de empalme, ahí a continuación, algún milímetro más le dejo por las dudas para estar seguro, y arranco. Y a veces llega a entrar hasta 14 segmentos. Entonces te da ese changüí, o sea, de que, bueno, me rompió más hacia izquierda o más hacia un extremo, digamos, ¿no? Bueno, tengo, y me evito a veces capaz que zafo de hacer todo este cálculo, que es un poquitito más complicado. Pero el tema está en el concepto, sí, tiene que darse justo entre medio de los dos, lo que vos preguntabas, está bien. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Nada. ¿Alguna más? Bueno, vamos a continuar. Vamos al ensayo de un latón. Un latón en el cual se utilizan estas normas para realizar lo que es el ensayo. Y después vamos a ver la norma de aceptación, que es una tabla SAE que tenemos abajo. Como siempre, la probeta es similar a la anterior, pero su longitud calibrada es un poco más corta porque la constante K, que le da la geometría, así como el ingeniero en sí le explicó en compresión que hay una relación entre el diámetro y la altura, acá hay una relación entre el diámetro y el largo. Vamos a realizar las 6 mediciones, 3 en dirección de X, 3 en dirección de Y. Calculo el diámetro inicial promedio, que acá es 12,030. Calculo su sección inicial y voy a hacer el procedimiento para ver qué alcance o qué escala voy a usar en nuestra máquina. Un latón rompe aproximadamente 20 kilos sobre 60 kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado.
por el valor de la sección inicial me va a dar teóricamente un valor de 6.820 kilogramos fuerza para romper. Entonces, ¿qué escala uso? 5 no, 10 está buena, 25 me quedaría un gráfico de casi un cuarto. Entonces directamente voy a 10 toneladas. Como siempre, recuerden que les comenté que los valores estos son los que yo observo en el dial, pero vamos a lo más interesante que es el gráfico. Después volvemos de vuelta a las cargas del dial. No queda bien. Acá, okay. Escala de carga es, al ser el alcance máximo de la máquina, igual que en el anterior, es 500 kilogramos sobre centímetro. Recuerden, en eje X delta U, en eje Y P, vamos a fijar a la probeta a las mordazas están fijas en su alojamiento a las mesas y empezamos la aplicación de carga. Como siempre va a haber resbalamiento y no hay acomodamiento de la máquina hasta que en un momento se hace el contacto franco y toda la carga va directamente a parar a la deformación de la probeta. Recuerden que esto es delta U, es cuánto se aleja una mesa de la otra. Y si nosotros trazamos una recta, la cual sea coincidente con la mayoría de la recta de Hooke, en el momento que se despega la gráfica de ese punto, me daría el punto de carga proporcional. Si nosotros estamos de aquí para abajo, cualquier valor de descarga volvería a cero. Ahora bien, si yo tengo el valor de P aquí, que sea IP, en centímetro o milímetro, en la escala que ustedes quieran, y lo multiplico por la escala, me va a dar los valores de carga proporcional y de carga máxima arriba. Veamos este gráfico respecto al otro. El anterior, recuerden que cuando salía de esta parte en la cual se separa el gráfico de la recta que pasa sobre la recta de Hooke, teníamos un dentado que era la parte de fluencia. Acá no hay fluencia. Valor de carga aproximado que hemos tenido, el otro era 5.500, 5.000, no me acuerdo muy bien, y acá 6.000. Verifiquen que la escala de delta U es la misma, pero no hubo gran deformación. Algo está pasando. Este material no es tan dúctil como el anterior. Ahora veamos. Acá deja la recta, sube y rompe. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Que acá no es un material dúctil, por lo tanto no hay fluencia, y vemos que el material tuvo mucha deformación elástica y poca plástica. Esto nos da una idea de que no es tan dúctil como el anterior. Luego, ¿cómo va a romper? Va a romper con una estricción, con una determinada dimensión, que ¿cómo las vamos a calcular? Medimos en X y en Y. ¿Cómo calculo este diámetro de estricción o esta dimensión? Acerco la probeta izquierda a la derecha, hago coincidir la rotura. ¿Qué quiere decir? Que la alineo como estaba originalmente y mido con el calibre en la menor sección. Con esto que voy a obtener, la sección final de rotura. Ahora bien, el anterior era un cuarto, 6.35 el diámetro final. 6.30, 6.20, por ahí andaba. Y ahora 9,9. Si salí de un diámetro inicial de 12 y me llegó a 9,9 y el anterior llegó, que era un acero dúctil, a 6,34, ¿qué me quiere decir? ¿O qué me está diciendo? Que este material no es tan dúctil como el inicial. ¿Está bien? Son dos materiales diferentes, dos comportamientos diferentes y la comparativa que podemos ver a primer orden es que no es tan dúctil. Y lo vemos acá reflejado. Superficie inicial menos final sobre inicial me da un Z, o sea, un adelgazamiento, adelgazó 32,67%. Y el anterior 72, ¿qué me quiere decir? Que este adelgazado la mitad que el anterior. Cálculo del alargamiento, no se las voy a complicar, pero vamos a ver qué ocurriría con el K igual a 5. Ahora bien, si hubiese roto acá, chicos, entre esta y esta me dan el tercio medio, con lo cual yo pondría el calibre entre este punto y tomaría la longitud final directa. Como no ha ocurrido eso, uso el mismo procedimiento que en el anterior. Si eran segmentos cada 10 milímetros que marqué
y el L0 era 60 milímetros, voy a tener que contar 6 segmentos finales. ¿Cómo los cuento? Voy a contar 3 a izquierda y 3 a derecha del valor que yo considero como espejo o centro del espejo. ¿Cómo lo veo? Sección de mayor deformación es siempre coincidente con la fractura o la fricción. Y miro izquierda y derecha cuál es el contiguo superior. Acá es 12. Entonces tenemos a izquierda, si yo ya determiné que este es mi valor de espejo, es 1, 2, 3. A derecha, 1, y ya no tengo más marcas iniciales, o acá tengo el cabezal. Entonces me va a faltar el segundo y el tercero. ¿Cómo suplo este problema? Cuento el segundo y el tercero del otro lado, espejo los valores. Acá tengo la expresión con los colores respectivos para saber qué valor se espeja. Y me da la longitud final de 71,8 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que este material ha sufrido un alargamiento del 19%. ¿Cómo lo calculo? 71,8% menos 60 referido al inicial. O sea, se estiró 11,8 milímetros. Y en el anterior 40 y pico de milímetros. Con lo cual me indica que este material no tuvo gran estiramiento. Y se puede deducir o decir, que es algo que quizás se le pregunte, qué diferencia hay de comportamiento entre el latón y el acero dúctil. Entonces usted puede decir, el latón no es tan dúctil como el acero, pero presenta una leve fractura tipo copa y cono. ¿Por qué leve fractura tipo copa y cono? No es tan pronunciada como el anterior. Los bordes son muy similares. Seguramente la superficie que era brillosa en el otro, en este caso como hubo menos deslizamiento, va a ser menor la sección, va a ser menos pronunciada, pero va a tender a ser copa y cono no tan pronunciada. Y como siempre vamos a clasificarlo. Su tensión estática, su tensión proporcional. Voy a la tabla. En este caso yo tenía esta tabla. ¿Está bien, chicos? Yo la voy a clasificar, o mi cliente me dice clasificarla según esta tabla. A mí me dice tensión estática a la rotura, 55 kilos sobre milímetro cuadrado. Vamos a la tabla. En esta tabla vean que el valor máximo es 47. Si yo no tengo otra tabla y me dicen clasificarla según esta, digo, bueno, es un material de este valor. Supónganse que hubiera 2 de 47. ¿Qué me define? Igual que en tracción. Acá dice fluencia, pero lo podemos tomar como el proporcional. El valor del proporcional. Pero como acá no solo tenemos 47 y el proporcional es muy próximo, 31,5, y a mí me dice que el proporcional es 43, es un valor muy superior, con lo cual no habría problema, puedo decir que es un latón naval número 73, semiduro. ¿Está bien? De esta forma yo he clasificado luego el ensayo de tracción esta probeta de latón. ¿Alguna duda, chicos, acá? Este ensayo es muy similar al del acero dúctil, lo único que se va viendo cómo va la merma de ductibilidad y cómo va aumentando la fragilidad. Bueno, veo que estoy explicando muy bien, así que vamos a continuar. Vamos al ensayo de fundición gris. Ensayo de fundición gris es una probeta con los cabezales roscados. ¿Por qué el cabezal es roscado? Porque si yo lo aprieto directamente con las mordazas dentadas, se tendería a desgranar las cabecitas. Entonces, ¿por qué lo rosco? Para hacer la transmisión de fuerza. ¿Cómo se vincula esto a las mordazas? Se hace sería un macizo, de un lado se lo toma de las mordazas y del otro se le hace una rosca hembra de 3/4. A la probeta se le hace una macho de 3/4 y se acopla una con la otra. Entonces la transmisión de fuerza es directamente mediante la rosca y con esto evito la rotura del cabezal por compresión de la mordaza respectiva. Me van a decir, pero es cortita, es así. En esta probeta, por suerte, para que sea más fácil, solo voy a tomar el diámetro inicial promedio en un punto, porque es la sección menor, y longitud inicial no se toma, longitud final tampoco, porque es un material frágil,
Y lo único que voy a hacer es calcular su sección inicial y la tensión de rotura. Como siempre, ¿cómo voy a hacer para elegir la escala de la carga? Voy a tomar la tensión estática a la rotura de una fundición de este tipo, que por experiencia sabemos que es 30 kilogramos sobre milímetro cuadrado, y lo multiplico por su sección inicial. El valor teórico de rotura sería 3.800 kilos. No voy a elegir la escala de 10, porque si no el gráfico me quedaría casi a 1/3 de la altura total. Entonces voy a la escala de 5. Monto la probeta sobre el adaptador y el adaptador a la mordaza. Empieza el ensayo de tracción y veo del dial directamente que rompe a 2.395 kilos. Este gráfico ha sido graficado, este ensayo para valer la redundancia, y veamos la escala de P por qué cambió. Ahora en 20 centímetros yo dibujo 5.000 kilos, 5 toneladas. Entonces la escala de P, cada centímetro de aplicación de carga son 250 kilogramos. Delta U, como siempre, son los alejamientos de la mesa. Y veamos el gráfico. El gráfico empieza, como siempre, con los típicos resbalamientos. Se va deslizando a través de una recta de Hooke y rompe directamente. ¿Ven? No hay deformación, no hay nada. No me avisa. El material frágil no me avisa. Es como el vidrio. El vidrio ustedes ven que puede tener leve deformación. Por ejemplo, cuando está en una vidriera que tiene tipo ménsula y los vidrios lo usa para apoyar los productos que muestran, van a ver una leve inclinación. Le pongo 1 gramo más, no se deforma, se rompe directamente. ¿Está bien? Es un material frágil. La tensión estática de tracción va a ser la carga máxima sobre la sección inicial. La carga máxima la conozco de esta forma como la conozco gráficamente. IM por escala me da carga máxima. Y con esto calculo su tensión estática a la tracción. Ahora, ¿qué me resta? Mostrar cómo es la rotura. La rotura es un eje, es un plano perpendicular bien plano referido al eje longitudinal de la probeta. La superficie típica de una fundición gris que ha roto es porosa y se ven los diferentes tipos de grano que tiene. ¿Qué características de resistencia tiene este material? Tiene una tensión estática a la rotura de 185 megapascal. Yo en este caso, la norma de aceptación es la norma ASTM A48A. ¿Cómo la clasifico? Yo calculé su valor de tensión estática, voy a la tabla, esta que dice megapascal, y miro 150, 175, 200. A mí me dice que es 185. Entonces 209. Voy por la próxima inferior, 175. Entonces yo con seguridad puedo decir que este material o esta fundición se ha comportado como una número 175A. ¿Por qué A? Porque su diámetro es de una barra que ha salido desde 20 a 22 milímetros. ¿Está bien? Recuerden que su diámetro inicial promedio era media pulgada, 12,100. Entonces la clasificamos en la parte A. ¿Qué podemos decir de esto? Este material no ha presentado deformación plástica. En forma teórica. En forma práctica siempre hay deformación en todo, ¿está bien? Pero teóricamente decimos que no tuvo deformación plástica. Al no tener deformación práctica, tampoco debería tener restricción, ¿está bien? ¿Qué quiere decir? Que las deformaciones no son representativas en el caso de un material frágil. Y el colorario o el redondeo de toda esta ensayo de tracción, la conclusión es que a medida que fuimos avanzando en los ensayos, fuimos ensayando de materiales más dúctiles a más frágiles, ¿está bien? Y comparativamente uno con el otro, podemos decir que la fundición es muy frágil, el acero de bajo porcentaje de carbono es muy dúctil y el latón es un material intermedio, no es ni dúctil ni frágil. ¿Está bien? Bueno, con esto concluimos la parte del ensayo de tracción y le doy pie al ingeniero Ancil para que continúe con flexión, que va a estar muy encadenado al ensayo de tracción de la fundición gris. Bueno, Jorge, todo tuyo.
Hasta luego, chicos. Bueno. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha, profe. Bien. Vamos entonces a la última práctica, que es una práctica sencilla, ¿sí? A ver, vamos a agrandar un poquitito la pantalla. A ver, a ver, a ver. Ahí, flexión, agrandamos un poquito. Más. Se ve ahí, ¿no? Sí, se ve. Bueno. Nosotros, recién el ingeniero Tarsia les explicó cómo se obtiene el valor de la resistencia estática a la tracción de una probeta, de varias probetas, yo les expliqué en compresión, pero en tracción vieron un acero, un latón y un material frágil como la fundición. Vieron que la probeta lleva todo un mecanizado, lleva 2 cabezales roscados, se utilizan 2 accesorios para montarla, tiene un cierto trabajo previo. Ahora, hay un ensayo de flexión que vamos a hacer nosotros que simplifica bastante todo este trabajo. Si bien no es exactamente lo mismo, hay factores de corrección, lo que muchas veces en la práctica, en los talleres, para comprobar la calidad de una fundición, se procede un ensayo que sería como indirecto. En vez de traccionar la probeta, vamos a agarrar una barra y la flexionamos. Y por las propiedades de mecánicas del material, o sea, propiedades geométricas, se puede obtener el valor de la tensión de rotura de ese material. ¿Sí? Nosotros vamos a tener una probeta, que es esta que ustedes ven acá, y le vamos a someter a un ensayo de flexión simple. ¿Cómo definir flexión simple y flexión pura? La flexión simple, vamos a tener 2 apoyos, que son estos 2 rodillos, y un punzón o un penetrador con una carga centrada. ¿Sí? El esquema que ustedes van a ver es el esquema que ven acá. Una barra simplemente apoyada, como si fuera un puente, y 2 lugares de apoyo, y una carga perfectamente centrada. ¿Sí? Entonces, vamos a dar carga, hasta que en un momento se rompe la probeta. O sea, se deforma así a un cierto porcentaje, pero no, digamos, no es que se va a doblar con un perfil de chapa de hierro y demás, se parte directamente de la fundición, ¿no? Entonces, teniendo la carga, que es lo que vamos a tener en la máquina, calculamos los momentos flectores y con la llamada fórmula del espejito que ahora vamos a ver, que ustedes han visto en el secundario seguramente, podemos calcular las tensiones máximas de rotura. ¿Sí? Nosotros entonces vamos a obtener valores de carga de fractura, una flecha máxima que vamos a medir y cómo se va comportando ese material. ¿Sí? Entonces la máquina es la misma. Esta es la máquina de nuestra facultad. ¿Sí? Acá se ve una de las columnas, está un poquito sucia ya que no es tan plateada como está en el dibujito, y la columna roja. Bueno, sobre la mesa que se apoya el dispositivo para hacer flexión. La probeta es un poco más larga siempre que los apoyos, no se puede llegar a caer adentro. Entonces, nosotros acá la apoyamos y damos carga. ¿Sí? Estos son 2 rodillos que hay unos radios determinados para que, digamos, no sea punzante la fuerza cuando se aplica. Entonces, hay unos radios que las normas piden. ¿Sí? Que hay que tener en cuenta. Yo qué datos voy a tener? El diámetro inicial de la probeta, ¿sí? Por eso saco la sección. El módulo resistente, que pide diámetro inicial al cubo sobre 32. Este W sale de J dividido diámetro sobre 2. ¿Sí? Era pi de cuarta sobre 64, el JX de una pieza cilíndrica, ¿sí? Lo dividimos por la distancia desde el centro de la probeta a un radio vendría a ser, o diámetro sobre 2, y ahí obtenemos el módulo resistente. Bueno, vamos a tener el largo de la probeta, la longitud de apoyo y una velocidad de aplicación de carga que tiene que ser lenta, ¿no? ¿Qué material y norma vamos a utilizar? Y después, final, ¿qué obtenemos? ¿Con qué carga rompió? ¿Qué flecha se obtuvo? Y vamos a ver la rotura, ¿sí? El ensayo, entonces, hemos utilizado la misma fundición que se utilizó, o el mismo tipo, en este caso es una fundición que teníamos en la facultad, ¿sí? Pero se supone que es del mismo tipo, o vamos a ver si se puede comparar con los valores que dio en el ensayo de tracción.
La máquina, la misma máquina, nuestra Shimatsu de 50 toneladas, con su número característico, siempre el alcance es igual, son la cantidad de divisiones fijas que tiene el dial, ¿sí? Y en este caso, como la carga es muy baja, ya por experiencia lo conocemos, lo colocamos en 2.500 kilogramos fuerza, ¿sí? Bien, entonces, si dividimos el alcance máximo de 500 divisiones, cada división nos queda de 5 kilos. O sea, entre marca y marca, o sea, entre rayita y rayita, no se dice así, pero la menor división son 5 kilos que vamos a ver en el dial. Bueno, y como siempre, vamos a tener calibres para hacer mediciones, y se agrega este dispositivo, que es el que vieron en esta transparencia anterior, que este dispositivo se coloca en la máquina, pesa bastante, ¿no? Uy, me fui. A ver. Ahí, vamos, ahí está. Bueno. Este dispositivo es el dispositivo que se agrega a la máquina. Se apoya acá en la máquina, tiene un centrador, queda perpendicular, digamos, queda a 90 grados con respecto al punzón, el punzón hay que centrarlo, y esta distancia se fija. Las normas dan valores y nosotros hemos colocado en esos valores que la norma fija. ¿Sí? Entonces, vamos en sí al ensayo, ¿no? Pues dijimos probeta de fundición gris. A ver. En realidad es una probeta de fundición gris, no de bajo porcentaje de carbono. Acá tenemos un error nosotros. Corríjanlo después ustedes si lo van a estudiar de este lado. Es una probeta de fundición gris. La norma que rige las fundiciones es la STM 438. Si esta norma dice cómo tengo que hacer el ensayo de flexión, y la de abajo me dice cómo clasifico un material de fundición. Realmente hay normas digamos, de definición de ensayo y después norma de producto, ¿sí? Esta es una norma de ensayo y esta de producto. A veces vienen las dos juntas, bueno, depende de los materiales. Pero en general los americanos tienen una norma que dice cómo hacer un ensayo y después ir a una tabla y ver a qué material corresponde, cómo lo clasifico, ¿sí? El largo de la probeta, entonces, casi 305 milímetros, es un pie, 12 pulgadas, 30 centímetros en la cabeza, pero ese es el valor exacto. El diámetro de 7 octavos, 22,2 más o menos, sí, el diámetro promedio de la probeta, se midió. La luz L, esta luz L es importante, es la luz entre los apoyos que veíamos, ¿sí? O sea, entre punta y punta donde se apoya la probeta, 260 milímetros. Bueno, ¿qué calculamos nosotros? El módulo resistente, ¿sí? Pi, diámetro promedio al cubo sobre 32. ¿Sí? Se saca el módulo resistente para esa sección, para 22,2, o sea, aplicamos la fórmula y sale rapidísimo. ¿Y cómo calculamos la tensión? La tensión estática a la flexión es el momento máximo que le aplico a esa probeta dividido el W. Por eso se llama regla espejito, ¿no? Porque la W prácticamente simétrica, como si fuera un espejo la barra de división, de fracción, se le llama, digamos, la conocemos en el secundario como la regla del espejito. Bueno, ¿qué momento va el máximo? Porque es donde se produce la tensión máxima. De todo el diagrama de momento que tiene esa pieza, el máximo es el que la va a romper, que es justo abajo de la carga, ¿no? ¿Y cómo se saca ese momento? Dificilísimo. Carga máxima por L sobre 4. ¿Cómo es eso de carga máxima por L sobre 4? Muy bien. Vamos de vuelta al dibujito de cómo está apoyada la probeta, ¿sí? Vamos para atrás, acá está. ¿Cómo se hace? Yo me paro, el momento flector va a dar una gráfica así, como un triángulo, ¿no? Lenta la máquina está. Vamos. Pues se va muy arriba, muy abajo, ¿qué pasa? Vamos de vuelta. Ahí va. ¿Cómo se calcula? El momento flector va a estar seguramente acá en el centro, porque está aplicada la carga. Entonces yo vengo de izquierda a derecha y quiero saber cuál es el momento de punto. Barro con las fuerzas de izquierda a derecha. Bueno, tengo P sobre 2. ¿Por qué? Por L sobre 2, por la mitad de distancia. P sobre 2 por L sobre 2 es P por L sobre 4. Dificilísimo el cálculo. No, les digo que a veces uno ve los números y dice, ¿dónde cuerno sale? Bueno, sale de ahí. Entonces yo calculo un momento máximo, que es el que voy a colocar, digamos, acá en la fórmula, ¿sí? A ver, ahí si no me paso. Este momento máximo es B por L sobre 4. Dividido que el módulo resistente, pi de cubo sobre 32. Hago los cálculos y directamente ya me da el valor. Hay que hacer un pequeño cálculo, pero digamos, yo una probeta que puede ser mecanizada o no, la apoyo directamente y ya sale la tensión estática a la flexión, ¿sí? Siempre
como nosotros trabajamos en el sistema técnico, utilizamos la fuerza en kilogramos fuerza. Como las máquinas se diseñaron ese valor. Aparecido el sistema métrico internacional, multiplicamos este valor de tensión por 9,807 y nos va a dar aproximadamente en nuestra cabeza 10. Nosotros, hoy habiendo calculadoras y computadoras y demás, multiplicamos por un valor con mayor exactitud y nos da 532,4,40 megapascal. Este es el valor, pero de una tensión obtenida por flexión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Bueno, nosotros en la máquina habíamos obtenido una carga máxima de este valor, ¿sí? Que es el P que va acá, ¿no? Ahí me apuré un poquitito yo. Yo obtengo un valor de rotura, rompe la probeta, lo registro con la aguja que tiene la máquina y lo digamos, lo registro. Y registro una flecha. ¿Flecha qué es? Es cuánto deflexionó la probeta, o sea, cuánto se arqueó la probeta. En realidad, ¿sabe dónde viene ese término? De arco y flecha. Una flecha a la que tiraban los indios, bueno, se arqueaba ese material, por supuesto no era fundición, era un material bastante más elástico, entonces la distancia entre cuando era recto y curvo se le llama flecha ese pedacito. Fíjense que son 6 milímetros nomás, una fundición bastante buena para que para esa longitud nos dé 6 milímetros, ¿no? Bien, yo utilicé hasta ahora este solo valor que es la carga máxima para la forma, y obtuve este sigma estático a la flexión. Ahora, hay una consideración acá, que requiere un factor de corrección. Nosotros consideramos que toda la probeta sufrió una tensión máxima, lo calculamos a partir de la tensión. Ahora, la probeta en realidad rompe por las tensiones que se producen en las fibras más alejadas. Las fibras más alejadas son las que tienen mayor tensión. Ahora, en el centro la tensión es nula, me corro un poquitito del centro geométrico de la barra y aumentando. Entonces, no es exactamente la misma tensión que tiene. Ahí tiene la diferencia el ensayo, justamente. Entonces, la experiencia ha demostrado que hay que corregir ese valor, ¿sí? La relación entre ese valor que yo obtuve, que es la tensión estática a la flexión, dividido la tensión estática de tracción realmente que quiero obtener, este valor vale entre 1,8 y 2, depende de los diámetros, ¿sí? Nosotros capaz si le damos un problemita, bueno, estimen 1,8, 1,82, hasta 2 puede ser. ¿Sí? Ahora las normas incluso lo corrigen, pero digamos, métanse en la cabeza que es un valor de 2. O sea, que esa tensión que yo, obtuve, la tengo que a su vez dividir por 2. ¿No? Esto lo paso para acá, yo tengo este valor, esto lo paso a otro miembro, sigma flexión. Imagínense 2 en vez de 1,8 para ser más fácil. Este valor lo divido por 2, estos 54, digamos, y pico de kilos sobre milímetro cuadrado, la mitad es la tensión estática a la tracción. O sea, esto es un ensayo indirecto. En vez de hacer el ensayo que el ingeniero Tarcia les explicó, ustedes lo que hacen es, lo hacen por un ensayo de flexión. Si toman todas las medidas, acá, bueno, ya se dio el valor, pero fíjense que serían unos 27, 28 kilos, pónganle, la mitad de este valor, ¿no? 28, 29 kilos. Bueno, 295,2 megapascales ya está pasado al sistema técnico, al sistema internacional, ¿sí? O sea, en la cabeza tengan presente que el valor se divide por 2, más o menos, 1,8, pero a veces uno tiene tanto datos en la cabeza que se multiplicaba, se dividía, no. La tensión que yo obtuve la tengo que reducir a la mitad prácticamente, para saber cuánto es, cómo se comportará esa fundición a la tracción. Es un ensayo práctico, una prensa, digamos, bien calibrada, de una empresa. Yo no puedo hacer un ensayo de tracción, que hay que mandar un laboratorista, mido bien, apoyo bien, me hago mi dispositivo y lo puedo calcular tranquilamente. ¿Tiene más error? Sí tiene, pero es un control de calidad. Me venden piezas fundidas, entonces yo le pido, pero bueno, haceme probetitas sacás muestras de la fundición y me entregás por cada lote, qué sé yo, 3, 4, 5 probetas. Yo hago un ensayo en mi taller, y lo puedo hacer tranquilamente. O sea, la paso por el torno si quiero, o si no la hago en bruto, hay cierta tolerancia que hay que tener en cuenta y se hace. En vez de hacer una probeta de tracción, que es más costosa. Siempre el ensayo de tracción es el ensayo de tracción, no hay tutía. Pero bueno, a veces, como vamos a ver cómo la clasificamos, que hay un rango bastante amplio, hay que andar muy justo en la fabricación como para que no entre dentro de la categoría. ¿Cómo se produce esa fractura? Esta era la probeta nivel así era original,
y ahí rompió y le unimos nosotros, la acercamos para que vean, pero esta pelota estaba mecanizada a un diámetro determinado. ¿Sí? Rompió, volvimos a separar las piezas y fíjense, la rotura es perpendicular, casi es un plano esto, prácticamente. Ahí se ve que exacto, no es un plano, pero no es un copa y cono acá. Acá pretende, y se ve granular gruesa, el material rompe y no avisa, o sea, eso es un material como más burdo, pero digamos, para muchas bases o piezas de máquina, de máquina, herramienta, o equipos de medición, la fundición es uno de los mejores materiales en ese sentido. No pensar en una pieza para un avión, que tiene que ser totalmente resistente, elástico y liviano, esto es una cosa pesadísima, no sirve. O sea, el avión tiene que volar, aparte de ser resistente, tiene que volar. Entonces su peso va en contra. Pero bueno, un torno que va en el piso, una máquina de herramienta, lo que fuere, la fundición es un elemento, es barata de colar, fácil de colar, es a menos temperatura, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, es un ensayo que se utiliza en la mecánica. ¿Cómo hacemos para clasificar ese material? Bueno, la norma A48 nos clasifica el material en varias clases. El sistema original americano yankee lo daba en KSI, miles de PSI, miles de libras por pulgada cuadrada. Bueno, un sistema de ellos no muy lindo, pero los americanos, hasta ahora, si le ganamos la guerra, capaz que utilizamos el sistema internacional. Pero ellos, bueno, a partir de unos años, a partir de 2008, se dignaron a poner en el sistema internacional megapascales. Arranca la fundición en 150 megapascales, y bueno, llega hasta 325. Nosotros, ¿cuánto habíamos tenido? 295, algo. Bueno, ¿supera 250? Sí. ¿Supera 275? También. ¿Supera 300? No. Es el valor mínimo que tiene que resistir. Sí, por muy poquito hubiera sido 300. Flaco, no fue. No llegaste a 300. Bueno, entonces la clasifico como una 275A. ¿Y A por qué? Porque hay una cierta variación de acuerdo al diámetro original de la probeta, ¿no? Puede arrancarse de 7 octavos, que es 22,2, probetas de diámetro 30, 50, y probetas en bruto sería esto, o sea, con relación cliente-probeta. Entonces yo la calculo de acuerdo a la norma como una 275A. Sí, es más, puede ser, qué sé yo, si hubiera acá más valores, 280, 285. Ven que el rango que salta es bastante burdo, digamos, ¿no? Hay, ¿cuánto? 10 clasificaciones, 7, 8, no sé cuántas. Entonces, lo que se trata de hacer es que caiga en todo este rango. Bueno, capaz que era una 300 mal fabricada, bueno, no entraste como 300, te faltó 5, Lola. O sea, es una 275. Bien. Bueno, hasta aquí ha sido el ensayo de flexión. Fíjense que es un ensayo sencillo, hay solo un factor de corrección que está entre 1,8 y 2, es un ensayo en el cual no presenta inconvenientes, se aplica la carga lenta y paulatina, se registra el valor de carga y se acabó, no tiene otra ciencia. Ahí, bueno, omití de decirles que al calcular la flecha, la tensión dividido la flecha le da como un índice de rigidez, ¿sí? Si la flecha, digamos, es muy grande, o sea, el índice de rigidez es más bajo. Y ahora, si digamos, si digamos, tiene una flecha muy chiquitita, digamos, la fundición es muy rígida. ¿Qué significa? Que si el índice de rigidez, digamos, la flecha es bajita, rompe como nada, digamos, ¿no es cierto? Ahora, cuanto más flexible, a veces lo que se quiere en la fundición es justamente eso, ¿no? Las fundiciones nodulares, por ejemplo, tienen esas características muy, muy mejoradas. La verdad que son otros elementos más modernos. A partir de los años 50 se mejoró la fundición gris, y bueno, como todo es un avance en el mundo, ¿no? Bien, escucho preguntas. Se durmieron. Se fueron todos, ya nos pasamos de 1:30. No, acá estamos, profe. No, profe. Acá estamos, profe. ¿Qué cosa no se entendió? ¿Qué cosa fuimos rápido? Porque a veces son muchas cosas para 1:30, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces no queda otra. Profe, ¿el 1,8 es un valor fijo o de dónde salió? No. La norma, incluso si vos las tenés que hacer bien, la norma te dice para cada diámetro cuánto tenés que utilizar. Nosotros utilizábamos en el laboratorio 1,8, pero después buscando las normas varía entre 1,8 y 2. O sea, seguramente hay que buscar la norma. Aquí no la pusimos justo en el PowerPoint, pero capaz que te dice, bueno, para diámetro 25 es 1,83, ponele, 1,87. Bueno, lo ajustás. Pero de lo que vimos es entre 1,8 y 2 es lo que varía.
Pero fíjense que teniendo esa tablita, capaz que el tipo que trabaja en la fundición mecanizando piezas, le pide al proveedor que le funde. Bueno, por cada lote de 10 piezas me traes una probeta. Y el tipo se la ensaya en el taller. Hace el cálculo, lo afecta por 1,8, 1,85, 1,9, qué sé yo, el valor que sea, de acuerdo al diámetro, yo ahora no lo tengo en mente, y saca un valor. Si el tipo está muy fuera, no va a entrar en esa tabla. Fíjese, la tabla es bastante generosa. Vas de 2,75, por ejemplo, a 300. Y flaco, si fuiste muy al límite, no clasificamos. Entonces, el tipo que hace la fundición, que ajusta todos los componentes y demás, tiene que ser un tipo piola, ¿no? O sea, no vender algo que no sirva, ¿no? Pero sí, lo lograría. Buenísimo, perfecto, gracias. Sí. ¿Qué otra cosa no entendieron de los ensayos? Que a veces es un poco medio, no ven las máquinas, medio complicado, ¿no? O sea, Profe, una pregunta. sí, En los otros dos materiales que vimos, el latón y el acero dulce, eh, sí. se va a arquear el material, no se va a romper así de una, como en la fundición gris. ¿Es así? Claro, arquear si lo flexionás. Ahora, lo que vos ves, digamos, el latón es un poco menos útil que el acero, pero ese latón dentro de todo es bastante bueno. Por otros latones, o sea, a veces en mente uno tiene, no, che, esto es de cobre, bronce, de latón se rompe, sí. Pero este es un latón Laval, que es un latón bastante resistente, y estuvo casi cerca de un 1010, de un 1020, no es un mal material. Para hacer una aleación de cobre, o sea, está bastante bueno. O sea, hay latones que aguantan mucho. El latón justamente es eso. Si vamos a los materiales puros, cobre o aluminio, en su estado puro aguanta menos. Entonces se lo alían con otros materiales, con estaño o con zinc, y bueno, uno da latón y otro bronce, ¿no es cierto? Pero las propiedades mejoran bastante. O sea, lo que vos decís arquear si yo lo flexionaba, porque acá no hicimos si hiciéramos un ensayo de flexión, y podría ser. Lo que pasa es que la norma se hizo esta como para fundiciones, más que nada. Se ve que no debe ser muy práctica para ese tipo de material. Si vos agarras una barra de acero común, no conviene. Porque, a ver, el ensayo, que lo damos en mecánica nosotros, derivado del de flexión es el plegado. Vos pones una planchuela, ponele de 10 milímetros, 9,5, o sea, de 3 octavos, y le das y te queda una U. Te queda una planchuela en forma de U y no se rompe. Bueno, eso se llama plegado en realidad, que es el mismo dispositivo, pero con la luz más cortita. Vos le das, la doblás toda, la doblás como una U literal, ¿no? Y lo que ves sí tiene fisura, pero no se rompe el material. Bueno, la derivación de un ensayo de flexión, el material es dúctil, se llama plegado. O sea, se adapta a la realidad, ¿no es cierto? Pero no se te rompe. Ahora, la fundición es tan frágil que ¡pam! Parte. Bueno, acá lo utilizamos para sacar la propiedad de resistencia de atracción. Sí, se podría hacer, pero yo no lo hice, no sé si hay en alguna norma, pero lo, digamos, utilizado en la mecánica es hacer flexión para fundiciones. Los plásticos, por ejemplo, así tienen eso. O sea, en plástico se utiliza compresión, tracción y flexión. Porque el plástico tiene ese comportamiento bastante distinto a lo que es un acero, ¿no? Hasta incluso se les toma dureza a los plásticos, muchas cosas. Pero el plástico compresión se le hace y tracción también, las dos, y flexión. O sea, porque tiene buenas propiedades para cada uno de ellos. O sea, entonces, bueno, se trata de tallar con más, para sacar más propiedades. Y Jorge, para el acero, para ver qué tensión estática la tracción tiene, se puede hacer un ensayo de dureza, con lo cual sería algo más sencillo que una probeta de tracción. Como para aclararle a Sí, quien sí, nos preguntó. claro. Hay un ensayo que para aceros de bajo carbono vos le tomás una dureza, y nos pasaba a nosotros con Germán en la fábrica que estábamos, que se perdían las barras, estaban apoyadas en una cañera, le decían cañera porque eran todas las barras arriba, ¿no? Che, ¿qué es un 1010, un 1020, un 80? Y se armaba de pelote. Entonces, se cortaba una rodajita, se tomaba dureza, que ponemos de dureza en la práctica que sigue, y en base a dureza vos podés inferir qué valor de resistencia estática a tracción tenés. Ahora, vos querés un ensayo correcto, y hacé un ensayo de tracción. Ahora, sabíamos que comprábamos el mismo material, eran 5 materiales, 6 distintos, y era uno o el otro, no había un intermedio, salvo que estuviera muy mal de base. Pero a veces se perdían la estampilla, che, ¿qué material es? ¿Viste? Entonces el tornero se ponía a laburar y le saltaba la herramienta. No es este. Entonces se toma dureza. Es un ensayo indirecto, el de dureza, pero sirve bastante bien. ¿Qué otra cosa no se entendió de tracción? Que es un tema importante.
Sobre todo, chicos, la parte de lo que hemos nombrado, que se puede tomar un ejercicio o algo, porque hemos tenido experiencia de que quizás en los ejercicios se les complica un poco, y nosotros le damos los conceptos básicos y le comentamos, y bueno, si queda alguna duda de algo de eso, la podemos sacar. Básicamente podemos preguntar qué es una tensión, cómo se calcula, una carga sobre una superficie. Y le vamos a decir, bueno, le damos una carga en superficie, me dio 2 millones de megapascales, ¿está bien? Y usted dice, che, flaco, está mal. Bueno, le vamos a dar algún ejercicio breve y digamos, con 3 valores. Ustedes hacen el cálculo y ya está. Acá básicamente, tanto abstracción como compresión, es conocer las propiedades mecánicas de resistencia de un material. De resistencia y de deformación. Son las dos propiedades. La de resistencia, o sea, la tensión máxima, la tensión de fluencia, la tensión proporcional. El sigma 0,2 para otro tipo de acero. Y la de deformación es el ensanchamiento para compresión o estricción para tracción, y alargamiento y acortamiento. No hay ninguna ciencia. Acá es así. Pero sí tengan el concepto de que de esos 4, 5 valores, 6 a lo sumo que se le piden, que son los que tienen, igualmente ustedes han visto algo de teoría, pero no tiene más que esto. O sea, son ensayos sencillos que tienen más de un siglo de uso, ¿no es cierto? Pero hasta ahora tracción es el que más castiga, o sea, es el definitorio. Profe, con respecto a la flexión, Sí, si la probeta es, por ejemplo, de 40 milímetros, ¿cómo sí. definís si es un 275B o un C? Porque justo está en el medio. No, ahí lo que tenés que hacer es ajustarte a la norma. Tenés que hacer la de 40, a ver, no tengo acá la tabla a la Sí, vista. pues tenés de 30 o de 50. Y habrá que hacerlo así. Sí, si agarrás la norma americana, no sé la norma europea, pero tenés que hacerla entre 20 y 22, 30 o 40. O sea, se ve que son diámetros estandarizados para que te dé. O sea, vos podés colocar, nosotros incluso la luz de flexión no respetamos lo que pide la norma, porque la probeta no la conseguíamos más larga, nos pedía casi largo la probeta. Entonces achicamos la luz. Hay un error, lo declarás en el informe. Lo que pasa es que si vos haces el ensayo y no lo cumplís, el cliente te dice, no, así no es, fuiste. Entonces, salvo que el cliente y el proveedor digan, mira, hacé la de 40, yo ya hice el cálculo y me da. Pero la norma trata de estandarizar en 2 o 3 valores. Si no, fíjate que habría que poner un montón más de... Se ve que son los diámetros estándar para la fundición. Hay una relación entre ese diámetro y el diámetro de la pared que vas a fundir. Yo ahora no recuerdo, lo damos en mecánica, pero si vos vas a fundir una pieza, de acuerdo al espesor de la pieza, está en relación, si por ejemplo, creo que es de 1 pulgada, la probeta que tenés que sacar es de 22,2, 7 octavos, o sea, 22 milímetros. Y así, según las paredes que vas fundiendo, tiene que ser el tipo de probeta. Ahora me acuerdo exacta la relación, pero eso está en función del espesor de la pared que vas a fundir. Entonces se pone un lugar para sacar probeta, como si fuera un montante, y de ahí se corta por un amolador y se lleva ese pedacito, se tornea o se hace en bruto, de acuerdo a la relación cliente-proveedor, y haces el ensayo. Pero creo que esos valores para mí son estandarizados, no, salvo algún entremedio que haya hecho el ensayo, pero en general son estandarizados. Muchísimas gracias. Ok. Profe, Bueno, una chicos, pregunta. sí, En el ensayo de flexión mencionaste 2, el simple, que eran los 2 apoyos de punzón centrado, y otro más. ¿El otro cuál sería? bueno, no es de esta práctica, pero se los vamos a comentar. Lástima no lo puedo dibujar. Imagínate el mismo esquema donde está apoyada digamos, la probeta. En vez de tener una carga, tenés 2, ¿sí? Pero igualmente esa carga equivale a una sola carga, la suma es como si fuera la carga de una, pero están perfectamente alineadas al centro. O sea, por ejemplo, las luces que se utilizan es 1/4 o 1/3, o las tenés las dos a 1/4 del extremo o a 1/3 del extremo, ¿sí? Por eso se llama flexión pura, porque ahí en el medio, si haces el diagrama de momento flector, no existe el corte, es mejor todavía, pero es más difícil centrar 2 cargas en una máquina de tracción. Hay que un equipo que justo pese las 2. Entonces se utilizó lo que se llama flexión práctica, es una sola carga. Pero ahora ven los esquemas de flexión que puede existir la flexión que se llama pura.
Entonces vos tenés, por ejemplo, la carga de 100 kilos, tenés 2 cargas de 50, en una viga de 1 metro, por ejemplo, vamos a un valor sencillito, una viga de 1 metro, pongo una carga 25 centímetros de 50 kilos y otra carga 25 centímetros de la otra punta de 50 kilos. En total 100, pero entre el centro que quedó hay solo momento flector, no hay corte. Que fue, para los que hicieron estabilidad, y si se acuerdan algo, fíjense que en este diagrama existe el esfuerzo de corte. En el de flexión pura no hay corte. Pero todo muy lindo, la matemática, los grafiquitos, los calculitos, pero ¿quién pone 2 cargas iguales y perfectamente centradas? Ahí se complica. Son para otros ensayos más específicos, que nosotros en la facultad no los hacemos, porque el esquema teórico existe. Después flaquito, arreglate y hay que hacer todo el sistema. Pero no, digamos, lo que trata de hacer la mecánica es de simplificarle las cosas, la vida. A veces el ensayo lo requiere por alguna condición y hay que hacerlo. Perfecto, gracias. Googlea por las dudas fricción pura y te va a dar el dibujito. Ya acá no lo pusimos porque no era de la práctica, pero sí, lo mencioné porque en algunos esquemas de flexión que damos para los problemas de los mecánicos les pedimos. O sea, pero googlealo y vas a ver que eso está. Pero igual no le vamos a tomar nada de eso a ustedes, pero está bien, está bueno preguntarlo, uno siempre aprende. Qué buenísimo. Bueno, chicos, ¿todo bien? Creo que sí, ya no hay consultas en el chat tampoco. Si no hay ninguna duda, estaríamos en condiciones de concluir la clase del día. Fue largo, pero ahí se abarcan muchos temas. Eso es lo importante, que si aguantaron hasta ahora, está bien. O no se entendió nada, o creo que se entendió. Creo que sí, porque bueno. Y de verdad se entendió muy bien. Bueno, les agradecemos. Y bueno, seguiremos después con las próximas prácticas que arrancan el 28 de junio. Así que bueno, capaz que después de esa fecha nos volvemos a ver. Buenísimo, Bueno, muchas gracias, profe. Nos Buenísimo, vemos. muchas gracias, profe.